del vientre de mi madre, ayer compartía lo mismo, cómo Dios ha estado guardándome aún de la muerte, y bueno, me ha estado preparando, ¿no? Indirectamente me ha estado preparando. Aquí vamos a ver que misiones no es una meta, es un llamado, ¿no? Entonces, un llamado que Dios nos hace, ¿no? Y también a través de eso vemos que en la palabra de Dios podemos ver que Jesús nos deja un mandato, una orden, que es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Mateo 28, 19. Todos posiblemente lo sepamos de memoria, ¿no? Pero muchas veces no entendemos el fondo de todo eso, ¿no? Entonces, partiendo de esto y también partiendo de Hechos, que cuando dicen, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo fue mi proceso? ¿Cómo fue mi llamado? Yo recuerdo, como les digo, ha sido un proceso, ¿no? Del cómo Dios ha estado obrando en mi vida desde que estaba en el vientre de mi madre. Recuerdo yo de niña que mi madre me comentaba que ella tuvo un accidente cuando ella estaba embarazada de mí de 7 meses, en la cual perdió la vida mi abuelito, ¿no? Mi madre también tuvo fracturas, heridas, pero no me perdió a mí. Entonces, desde ahí vemos cómo la mano de Dios va guardándonos, ¿no? Para sus propósitos. Yo nací en Potosí, en un centro minero. Mi papi era minero y él estaba delicado de salud y tuvimos que, por su salud, salir de ese lugar porque el clima le hacía daño. Entonces tuvimos que venirnos acá a Santa Cruz. Entonces yo desde los 7 años vivo aquí en Santa Cruz. Entonces la primera salida que tuve de niña, inconscientemente podría decir, fue de ahí, de Potosí. Dios me trajo a Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz, en mi adolescencia, conocí al Señor. A la edad de 15 años, escuché por primera vez qué es misiones en mi iglesia. Recuerdo aquella vez que llegaron unos misioneros, eran brasileros ellos, pero estaban haciendo misiones en la India. Entonces, recuerdo desde aquella vez cómo Dios me fue conmoviendo, ¿no? Hacia las misiones. Y esa curiosidad de saber qué es misiones, ¿no? Al pasar el tiempo, cuando ya salí del colegio, recuerdo y decía, ¿ahora qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Siempre me inclinaba en las áreas de ciencias de la salud. Y recuerdo que yo oraba y decía, Señor, quiero estudiar, pero quiero estudiar medicina. Quiero estudiar en Cuba. De niña mi sueño siempre fue estudiar medicina en Cuba, ¿no? Siempre escuchaba que la medicina era mejor allá. Y recuerdo que cuando yo salí del colegio, mi hermano me sentó y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y yo le digo, quiero estudiar medicina, pero no quiero estudiar aquí en Bolivia, le digo, quiero estudiar en Cuba. Y saben, hermanos, mi hermano se rió en mi cara y me dijo, ¿en Cuba? Ana, no tenemos ni dinero. Entonces yo le digo, si no es en Cuba, quiero estudiar en Sucre, porque en aquel entonces Sucre estaba catalogado donde se enseñaba mejor la medicina. Entonces en Sucre le digo, me dice, no, sabes que no tenemos dinero, sabes que ya no tenemos familia, la mamá se va a preocupar. Entonces mi hermano era como mi papá, porque cuando llegamos a Santa Cruz a la edad de 15 años también falleció mi papá, entonces mi hermano mayor era como mi papá, ¿no? Nos cuidábamos, sobreprotegíamos mucho, porque éramos las últimas. Yo recuerdo que en aquel entonces yo oraba. Pese a eso me presenté a la Gabriel, estaba en la universidad, estando en el primer año de bioquímica en la Gabriel, se presentan unas becas para estudiar medicina. Saben, hermano, fue como que Dios me decía, aquí está. Dios abrió las puertas para que yo pueda ir a Cuba con una beca a estudiar medicina. Entonces, para mí salir de aquí de Bolivia hacia allá también fue otro choque cultural, porque yo era una niña de casa, mi hermano siempre nos sobreprotegía, mi mamá también. Mi círculo era la iglesia, mi casa, el colegio.
la iglesia, mi casa, el colegio, casi yo no salía. Y para mí fue un milagro que mi mamá y mi hermano me dejaran salir del país para irme a Cuba. Estando en Cuba, también Dios me utilizó, ¿no? Y fue también moldeándome en mi carácter, enseñándome a ser dependiente de Él, independiente yo, porque siempre estaba, antes aquí en Bolivia estaba, mi mamá estaba, mi hermano siempre me cuidaba, tenía todo lo necesario en la casa, ¿no? Pero una vez que ya fui a Cuba, ya no era lo mismo. Yo estaba sola, tenía que aprender, o sea, independizarme, ¿no? Pero depender más de Dios. Fue un tiempo muy hermoso en el cual Dios me preparó en el área de la medicina, pero también me preparó en el área emocional, también en el área espiritual. Fue un tiempo muy hermoso donde Él me estaba preparando, pero el llamado yo ya lo tenía, ¿no? Pero a veces como jóvenes queremos más. Yo decía, ya termino la carrera y hago la especialidad. Y yo de ahí mismo, de Cuba, quería ir a España a hacer la especialidad, pero mi mamá, ustedes saben, las mamás siempre preocupadas, ¿no? Entonces ella decía que cuándo iba a regresar. Entonces cuando yo digo, voy a Bolivia, estoy un tiempo con mi mamá, muchas veces planificamos y planeamos nuestra vida sin preguntarle qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo voy a la casa de mi mami, llego aquí a Bolivia, estoy un tiempo con mi mami, y saben, hermanos, todas las puertas se me cerraron. Todas las puertas, todo lo que yo quería hacer, todo lo que había planeado hacer, se me cerraron. Entonces decido quedarme aquí en Bolivia, homologar mi título. Igual fue un proceso de agonía, pero ahora digo, todo tiene un propósito, todo tiene un para qué está pasando todo lo que nos pasa. Recuerdo que en aquel entonces no podía homologar mi título, trabajaba, ¿no? Pero no me pagaban. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo conseguir trabajo? Y pese a eso, en ese tiempo entré al seminario también a prepararme. Y así fue años en el cual no tenía un trabajo estable, ¿no? Un trabajo en el cual me paguen, ¿no? Y recuerdo un tiempo en la iglesia hubo un ayuno de 3 días. Un ayuno de 3 días y ahí fue donde yo me humillo, me quebranto ante el Señor y le digo, Señor, hasta ahora yo te he pedido lo que yo he querido, porque siempre pedía, bueno, si me quedo aquí en Bolivia, quiero trabajar en las mejores clínicas y voy a ir orando y voy a hacer la especialidad y en tal lugar, siempre planeaba para mi beneficio. Entonces aquel día yo me quebranté, me humillé y dije, Señor, tú has permitido que salga, estudia esta carrera es para algo. Le dije, Señor, llévame donde realmente tú quieres que sirva. Entonces fue así, hermanos, cuando ni pasó ni un mes, recuerdo de aquel ayuno que hicimos en la iglesia, llegó mi ítem de La Paz para un pueblito que se llama Postrer Valle, que pertenece a Valle Grande. Entonces cuando llega el ítem, hermanos, yo no conocía dónde quedaba Postrer Valle, ¿no? Entonces me llevan al lugar, era un pueblito que estaba a cargo de otras comunidades más, y ahí podemos ver algunas fotitos. Entonces, es aquí en este tiempo de preparación también, si bien es cierto, salí a Cuba, conocí otra cultura, pero no conocía mi país, o sea, conocía simplemente Potosí, Santa Cruz, pero no conocía las provincias, los pueblitos. En este proceso, en el trabajo, fue donde Dios fue como viendo más mi corazón, ¿no? Entonces, ahí podemos ver algunas fotitos en el cual yo estoy trabajando en diferentes comunidades. Por las mañanas de 8 a 12 yo estaba en el consultorio y por las tardes hacía mis visitas domiciliarias y entre semana iba a otras comunidades, ¿no? Trabajaba con diferentes grupos, adultos mayores, niños, y bueno, con toda la comunidad. Entonces, en ese tiempo Dios me fue preparando indirectamente, pero pese a eso mi corazón había y decía, bueno, Señor, yo voy a trabajar, y seguía en mi mente, ¿no? Sabía que el llamado estaba, pero lo decía, algún día lo voy a ejecutar. Primero voy a trabajar, voy a ahorrar, y luego, bueno, voy donde Dios quiere que vaya. Pero ese era mi pensamiento en ese tiempo. Y pasó que el año pasado, el 2019, recuerdo que vino una misionera que es de Perú, que está trabajando con una organización, y llegó aquí a Bolivia.
para hacer movilización. Y yo quería ir, ¿no? Quería ir a ese lugar y estaba en Tarija. Pero yo por cuestiones del trabajo no pude salir, no pude salir. Entonces nos contactamos, ella me comentó, me dio su testimonio, cómo Dios estaba moviendo en aquel lugar, cómo ella estaba sirviendo en Medio Oriente y la falta de médicos que hacía en aquel lugar. Y cuando ella me iba contando, relatando todo lo que Dios estaba haciendo, hermanos, mi corazón fue conmovido aún más. Fue conmovido aún más y yo no estaba en paz, hermanos. Ese tiempo fueron meses en el cual era algo inexplicable que me estaba pasando, porque no podía dormir. Era un sentir por aquel lugar. Recuerdo que me despertaba, así como que alguien me despertara, 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días era lo mismo, y era yo a levantarme a orar, y decir, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿No? Pero era el trato de Dios con mi vida, ¿no? Entonces, ese tiempo, en ese lapso, yo estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por una parte, me sentía bien con mi trabajo, me gustaba lo que estaba haciendo, estaba sirviendo a la gente más necesitada. Por otra parte, estaba en mi país, con mi familia también, pero y el llamado estaba ahí. Les digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Era un tiempo muy difícil para mí tomar esa decisión. Y recuerdo que hubo un campamento, era para carnavales, que mi hermana me invitó a un campamento, y llegaron unos misioneros ahí. Y ahí fue donde realmente Dios me confirmó, ¿no? Que tenía que obedecer al llamado que Dios me había hecho. Entonces, y justo el campamento se llamaba Reclutados. Y todas las ministraciones, todo era como para mí. Entonces, fue en ese momento donde yo decidí y dije, bueno, dejo todo y voy a obedecerte, Señor. Entonces fue ahí vamos a los pastores, a los misioneros, ellos son de España, ya estoy con mi hermana, ya. Y posteriormente a eso ya yo renuncié a mi trabajo, todos me decían, parte de mi familia me decía, ¿cómo vas a renunciar? ¿Estás loca? Tanto que esperaste por ese ítem, tanto que sufriste por un trabajo y ahora vas a renunciar. Entonces parte de mi familia no estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, ellos tampoco son cristianos, no entendían, no podían entender. Y fue ahí donde hubo también el Campamento Nacional de Misiones, donde pude conocer a otros misioneros, también escuchar sus vivencias, sus experiencias. Y en verdad yo me sentía, hermanos, yo me sentía como en familia, como que me sentía identificada con ellos. Era todo lo que yo estaba sintiendo. Digo, Señor, este es mi ambiente, porque a veces en la iglesia yo hablaba de misiones o de evangelismo, como que está loca, ¿no? Muchas veces desconocemos todo aquello, ¿no? Parece que misiones, ya misiones ahí de lejitos. A veces pasa eso. Y fue aquí en este campamento donde también Dios fue hablándome más también, y conocí a varios misioneros, conocí al pastor Rodrigo también, y fue de mucha bendición. Ya. Esa fue la primera parte de mi proceso, y como les dije, la misionera que me habló de Medio Oriente, ella trabaja con FAI, que es Frontera de la Alianza Internacional, que trabaja en Medio Oriente, ¿no? Entonces, este es el por el cual ellos están trabajando. Por tanto, he hecho mi ambición predicar a Cristo donde Él no ha sido nombrado, no sea que construya sobre los cimientos de otro hombre. Eso lo vamos a encontrar en Romanos 15:20. Entonces, Frontera de Alianza Internacional es una compañía de personas comprometidas a exaltar el valor de Jesucristo entre los no alcanzados y no comprometidos, ¿no? Al final de la era. Entonces, actualmente estoy sirviendo con esta organización, estoy en Kurdistán. Para muchos dirán, ¿qué es Kurdistán? Yo recuerdo que la primera vez que escuché este nombre no lo podía ni pronunciar. Entonces vamos a ver, aquí ven en el mapita, este es Kurdistán, chiquitito. Kurdistán es una región sin acceso al mar, está situado en Asia Menor, al norte de Medio Oriente,
y al sur de la Transcaucasia. Históricamente reclamado por el pueblo kurdo, en realidad es una etnia que lo habita, ¿no? Su territorio se encuentra repartido entre 4 estados actuales, hermanos. Kurdistán no es una nación, es una etnia que está repartida en 4 estados: Turquía, Irán, Irak, Irán, Siria, ¿no? Y una pequeña parte en Armenia. Ahí vemos su geografía, es un pueblo donde está rodeado de montañas. De hecho, las personas que habitan ahí, por los conflictos que han habido con los diferentes países a su alrededor, se consideran a las montañas sus amigos. Dicen que las montañas son nuestros amigos. Entonces está rodeado de montañas. Yo cuando llegué parecía La Paz, parecía Potosí, porque veía montañas. Y otro dato interesante de este lugar es que los climas son extremos. Hace mucho frío, hay nevada, pero también hace calor, mucho calor, llegando hasta los 45 grados. Ahí tienen sus ríos, el Tigris, el Éufrates. El idioma que se habla en Kurdistán es el kurdo. Ya, el kurdo en el lugar donde yo me encuentro es el kurdo sorani, pero en algunas regiones también se habla el árabe, el persa, el armenio. La economía en este lugar está basado en el petróleo y el agua, razón por la cual el petróleo también es conflicto con otros lugares, especialmente con Turquía. También se dedican a la agricultura. La religión mayormente es el Islam. Están los sunitas, chiitas, alevíes, kifil, bash, pero también hay una minoría de cristianos, pero son cristianos ortodoxos. Hay pocas iglesias cristianas. En el lugar donde yo me encuentro no hay ninguna iglesia, más en la ciudad Erbil hay iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Pero no hay, en el lugar donde yo estoy no hay una iglesia cristiana. Aquí vamos a ver un poquito de la comida. Ahí está la comida kurda. La dieta kurda incluye una variedad de frutas y verduras. Es algo que me encanta, hermanos, porque yo cuando fui a Cuba, yo sufría por la alimentación. Ustedes saben que muchas veces cuando salimos a otro lugar, siempre van a ver el cambio de clima, la alimentación, a veces la ropa, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Cuba, recuerdo que sufría de la alimentación porque a mí me encanta comer verduras, vegetales, frutas, que allá es un poco complejo por la situación de que ustedes ya saben cómo está allá, entonces era un poco complejo tener ese tipo de cosas. Pero aquí en Kurdistán, gracias a Dios, hay una variedad de frutas, hay una variedad de verduras, ¿no? Lo único que no he encontrado ha sido plátano, yuca ha sido lo que he extrañado más. Y entre sus carnes está el cordero, el pollo, ¿no? Son las carnes primarias. No he encontrado carne de cerdo. Ustedes saben, como la mayoría practican el Islam, para ellos comer comida de cerdo es inmundo. ¿Ya? También algo típico de allá es una bebida que se llama el mastó, que es una mezcla de yogur, el yogur salado, es un poquito salado y dulce. Ellos dicen, es nuestra Coca-Cola. Ellos a veces nos invitan, ¿no? Y nos traen el vaso con yogur. Para mí es yogur diluido con agua, pero ellos dicen, para nosotros es nuestra Coca-Cola kurda. Entonces son hábitos que a veces uno cuando sale tiene que enfrentarse, ¿no? Y adaptarse también a ese lugar. Ahí podemos ver la variedad de condimentos que ellos tienen una variedad de condimentos, frutas, verduras. Bueno, pasando a otro punto, aquí vemos las obras que estamos realizando allá, nosotros como médicos. En este tiempo, antes de la pandemia del COVID, nosotros íbamos a diferentes comunidades distantes, donde las que yo me encuentro, muy distantes, en el cual les llevamos, ¿no?, lo que es la medicina integral, en el cual les proveemos los medicamentos. Ha sido un tiempo muy hermoso en el cual yo pude atender más que todo adultos mayores.
adultos mayores, en el cual yo he observado que hay una gran cantidad de enfermedades no transmisibles, ¿no? Enfermedades que son prevenibles, pero por lo que no hay médicos o la inaccesibilidad de la salud en aquel lugar, no está controlado. Entonces Dios también ha permitido que pueda llegar ese tipo de personas y poder orientarles, ¿no? Poder orientarles. Aquí estamos en una de las comunidades nazarias que es la más lejana. Aquí estamos en un domicilio que también vamos a las casas a atender a pacientes con enfermedades crónicas. Y esta es otra comunidad. Y aquí estamos en una escuela. En la escuela estábamos dando una charla sobre lo que es lavado de manos. También ya cuando ya hubo la pandemia, en el lugar donde yo me encontraba no habían muchos casos, más habían casos en Irán. Entonces había gente que iba a Irán y ya pues los ponían en cuarentena. Entonces aquí son los centros de cuarentena en los cuales también estamos trabajando. Aquí podemos ver que igual vamos, ¿no? Estamos exaltando el valor de Jesucristo entre los no alcanzados. Aquí estamos viendo a una parejita de ancianos que me conmovió. Es una parejita de ancianos que vivían solos, no tenían casi alimentos, no, estaban enfermos, nadie los veía. Entonces Dios nos permitió llegar a este hogar, poder orar con ellos y proveerles lo que es las medicinas y algunos artículos que ellos necesitaban. Y aquí estamos con algunas familias, ahí en el camino, yendo a las comunidades. Y otro proyecto también que este tiempo, no todo ha sido malo realmente, todo lo que estamos viviendo, creo que es porque Dios así lo permite, ¿no? Ustedes saben que el COVID es una pandemia, que como les dije a un inicio donde yo estoy, no habían muchos casos, pero ahora sí están aumentando los casos y el lugar donde yo estoy no estaba preparado para este tipo de pandemia, para este tipo de situaciones, ¿no? que se está viviendo con esta enfermedad. Y la parte de salud de aquel lugar nos dieron ayuda. No sé, yo digo, cómo Dios fue preparándonos, cómo nos ha ido ayudando, que en 3 días, hermanos, pudimos levantar una clínica, ¿no? No con un equipo completo, pero con todo lo necesario para poder diagnosticar a los pacientes con COVID y tenerlos también con un tratamiento oportuno. Aquí estamos empezando con el equipo y con un grupo local de jóvenes, porque allá aún los médicos han renunciado por miedo a contagiarse. Los médicos locales no querían trabajar, pero habían otro grupito que son enfermeros, ¿no? Enfermeros auxiliares. Entonces con ellos hemos empezado a trabajar en la clínica de COVID, ¿no? Para diagnóstico, en el cual se toman las pruebas y también se les da tratamiento. Ahí podemos ver. Yo estoy con las auxiliares, que Dios también ha permitido. Hermanos, creo que en este tiempo Dios nos ha abierto también puertas para poder llegar a las familias donde no podíamos llegar, para poder orar por los enfermos, en el cual también ha habido casos en que hemos orado y ellos han recibido al Señor. Y realmente ha sido bueno, ¿no? A pesar de ver pacientes que llegaban con síntomas muy, muy graves y donde nosotros como médicos decíamos, este paciente se va a morir, este paciente ya no, o sea, médicamente decíamos, este paciente no va a salir. Pero empezábamos a orar, hermanos, y subían su saturación. Habían pacientes que llegaban con una saturación de 70, 78. Y realmente era impactante ver, ¿no? Cómo sufrían estos pacientes. Pero cuando nosotros les hablábamos, orábamos por ellos, y ellos decían, sí, oren. Empezábamos a orar con ellos, hermanos.
En un caso en particular, yo estuve con un paciente, yo no dormí, estuve toda la noche ahí, toda la madrugada viendo, ¿no? Porque me decía, doctora, me falta el aire. Estaba con oxígeno a full, pero a él le faltaba el aire. Entonces yo empezaba a orar, decía, Señor, es aquí donde tú tienes que manifestarte. Empezaba a orar y el paciente empezó a mejorar, a evolucionar, ¿no? Favorablemente. Entonces ahí podemos ver cómo Dios, aún en medio de esta pandemia, cómo Él está conmoviendo corazones para que puedan conocerle, ¿no? Pese que en este lugar la mayoría son del Islam, entonces hablarles de una y decirle, mire, Cristo te ama o es la única salida, es un poco difícil, ¿no? Pero ahí cuando están mal y realmente necesitan y dicen, bueno, si esto me va a salvar, ellos oran con fe con nosotros y ha habido pacientes que se han recuperado. Entonces, actualmente seguimos en el trabajo con el centro de COVID. También hay tiempos en que compartimos con las familias locales. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí es la esposa de un paciente que tiene diabetes. Le hacemos seguimiento en su domicilio y ella me estaba enseñando cómo se prepara el dolma. ¿Ya? Aquí también este paciente es un adulto mayor con enfermedades crónicas. Él trabaja en el campo y fuimos hasta el campo para atenderlo, ¿no? Entonces aquí estamos compartiendo con el equipo. Miren, algo impactante para mí cuando llegué, por ejemplo, era esto, comer así. Llegar a las casas, cuando nosotros llegamos a las casas allá, por costumbre es quitarse los zapatos. No podemos entrar con los zapatos, ¿no? Y comer. Esta es su mesa, esta es la mesa kurda. Es una especie de plástico que primeramente se pone y luego se va poniendo los platos, ¿no? Como un buffet más o menos. Y esta es la forma de en todas las familias se come así. Y aquí también nos invitaron y vemos ahí otras familias que también estábamos visitando. También tenemos un tiempo de búsqueda, como equipo tenemos un tiempo de búsqueda al Señor, porque realmente sin Él no hacemos nada, hermano. De Él proviene la fuerza, de Él proviene la inteligencia, de Él proviene todo, hermanos. Realmente sin Él pienso que no somos nada. Entonces tenemos tiempos de devocionales, tenemos tiempos de ayunos, cada inicio de mes, 3 días de ayuno cada inicio de mes, tiempos en el cual oramos juntos, tiempos en el cual también compartimos, ¿no? Almuerzos, hay de diferentes nacionalidades en el equipo, entonces cada quien prepara algún platillo típico del país o algo que quiera compartir, y es un tiempo agradable en el cual también buscamos del Señor. Entonces, así es un resumen de todo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo allá en Kurdistán. Como les dije, muchas veces nosotros, ¿no? Como jóvenes, cuando estudiamos, aspiramos más, anhelamos, ambicionamos más cosas para nuestro beneficio. Pero a veces nos olvidamos qué es lo que Dios realmente quiere con nuestra vida. O sea, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y qué es los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces olvidamos todo aquello y nos enfocamos en nuestras metas personales. Y eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo estaba enfocada, sabía de mi llamado, ¿no? Sabía de mi llamado, pero decía yo, algún día lo voy a hacer, algún día. Pero a mí ese algún día fue el 2019, en el cual Dios no me tenía en paz, hasta que dije, ya Señor, dejo todo, envíame donde tú quieres que vaya. Y fue así donde yo dejé mi carrera aquí en Bolivia, dejé a mi familia, dejé muchos proyectos personales que tenía, y ya, bueno, aquí estoy, Señor. Entonces llegué a Kurdistán, y bueno, es una experiencia muy, muy bonita. Sigo en el proceso, sigo aprendiendo el idioma y otras cuestiones, ¿no? Pero ¿a qué voy, hermanos? Que muchas veces nos dejamos influenciar o nos dejamos llevar por nuestros anhelos personales. Es cierto, tenemos anhelos personales, pero
alguna vez nos hemos preguntado si esos anhelos personales están alineados a lo que Dios realmente quiere con nosotros. Muchas veces nos olvidamos eso, ¿no? Entonces, ha sido este mi proceso en mi estadía allá en Kurdistán, y ha sido bueno compartir con esas familias, conocer otra cultura, conocer la sociedad, conocer su idioma, conocer su vestimenta. Ha sido bueno. Y como les digo, sigo en este proceso de aprendizaje. Ya. Ahora, hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta antes de entrar al No, tema cortito que tengo porque preparado para cada uno de ustedes? realmente muy, muy impresionante, Ana María. Felicitarte por ese trabajo, por esa obediencia a, a las misiones. Yo te felicito por tu valentía, por tu obediencia al llamado de Dios. Realmente muy lindo este ministerio. Y bueno, por si acaso también aquellos que nos están escuchando, si hay personas interesadas, profesionales en salud, que quieran ser parte de este ministerio, que se contacten con el Departamento Nacional de Misiones, que tenemos los formularios de inscripción. Así que aquellos interesados que quieran también ser parte de este ministerio, contáctense con nosotros, con el Departamento de Misiones, para indicarles los pasos a seguir para ser parte de este ministerio que está compartiendo Ana María. Adelante, Ana María, continúa. Gracias, pastor. Bueno, ahora vamos, misiones, como les decía, es la tarea que Dios nos ha encomendado a todos, ¿no? Iglesia no es la estructura, iglesia no es el edificio, iglesia lo formamos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno que ha conocido a Jesús, que ha conocido el amor de Dios, que ha sido salvo. Entonces, misiones es la tarea que Dios nos ha encomendado a todos, hermanos. Vamos a partir, yo le puse por tema, compartiendo tu bendición con los no alcanzados. ¿No? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es alcanzados, no alcanzados? Entonces sabemos que, por ejemplo, yo conocí al Señor a la edad de 15 años aquí en Santa Cruz. Mi familia era católica, ¿no? Entonces, el primero que conoció al Señor fue uno de mis hermanos que realmente yo vi un cambio radical en él, y a mí me impactó y dije, wow, para mí fue impactante el cambio de mi hermano, fue un cambio radical de decirles de un día para otro. Bueno, no en todos es lo mismo, ¿no? El mío fue un proceso, pero de él fue impactante y a mí me impactó. Y él fue el primero que me habló, ¿no? De cómo Dios le transformó, cómo Dios cambió su corazón, sanó su corazón, y él fue el que me evangelizó y me llevó a la iglesia, ¿no? Entonces, desde la adolescencia yo conocí al Señor, y gracias a él he permanecido fiel, ¿no? Hasta ahora. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y decimos, y si tú estás escuchando ahí, tú formas parte de una iglesia, o alguien te predicó y dices, bueno, es verdad, yo conocí del Señor porque alguien te predicó, o tal vez escuchaste un mensaje en la radio, pero hubo alguien que tuvo que empezar a predicarte, ¿no? Entonces, a veces nosotros quedamos indiferentes y nos quedamos ahí, pensamos que ya, bueno, soy salvo, voy a la iglesia y punto. Hermanos, ahí no termina la tarea, ¿no? Entonces, es por eso que le puse compartiendo tu bendición con los no alcanzados. Entonces, ¿qué es un pueblo no alcanzado? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un pueblo no alcanzado? Pues un pueblo no alcanzado son aquellos agrupamientos humanos o pueblos a los que todavía no se les ha proclamado el evangelio del reino de Dios. Es decir, que un pueblo no evangelizado es un pueblo que no ha recibido el evangelio, ¿no? O no ha respondido a él. Entonces,
al saber esta interrogante, que es un pueblo no alcanzado, entonces tenemos que llegar a este grupo que aún no ha conocido de Cristo, que aún no conoce del amor de Dios, que no conoce lo que solamente Él puede transformar y cambiar vidas, ¿no? Entonces tenemos que llegar a este pueblo, compartir nuestra bendición con los demás, con este grupo no alcanzado. Ahora, ¿por qué es importante enfocarnos en los no alcanzados? Por 3 razones. Porque es bíblico, porque es estratégico y porque es justo. En todo podemos ver por qué es bíblico, ¿no? La Biblia nos habla de ellos, mencionándolos como naciones, pueblos, tribus, lenguas, linajes, familias. O sea, en el transcurso de los varios libros que tiene nuestra Biblia, podemos ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra del Señor nos está mencionando pueblos, tribus, lenguas, linajes, familias. Entonces ahí se les puse algunos versículos, por ejemplo en Génesis 10, vemos también en Salmos 22, 27, Mateo 28, 19, Hechos 1, 8, en Lucas también vemos 24, 46, 48, donde nos menciona, ¿no? que es bíblico llegar a estas personas no alcanzadas. O sea, no es que el pastor se inventó o la misionera se inventó, o es que, ay, esta misionera o los misioneros solo hablan de eso, no, es bíblico. Entonces, es por eso es importante que lleguemos a estos grupos no alcanzados. O sea, la Biblia nos habla de pueblos, nos habla de naciones, nos habla de tribus, de linajes y familias. Ahora, ¿por qué es estratégico? No es estratégico porque se enfoca, es una clave de evangelismo y de establecimiento de iglesias que se da dentro de una cultura. Entonces, muchas veces, algunas o muchas iglesias nos hemos estancado en ello. Muchas veces decimos, bueno, ya tengo mi iglesia, vienen mis ovejitas, les voy a enseñar, y muchas veces nos hemos cerrado en 4 paredes y hemos hecho de oídos sordos, no veo y ya. Hermanos, no es así, ¿no? Entonces la iglesia tiene que estar activa más que nunca. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Con todo lo que está pasando, hermanos, la venida del Señor está muy cerca. Entonces la iglesia tiene que estar activa y despertar. Realmente el propósito de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué es estratégico? Porque se enfoca, ¿no?, a lo que es el evangelismo. El evangelismo a este grupo de personas no alcanzados, a este grupo, y también estableciendo iglesias en esos lugares, ¿no? Estableciendo iglesias en esos lugares. Está enfocado en un grupo de personas que vive en completa oscuridad espiritual y con pocas posibilidades de llegar a escuchar el evangelio de Jesucristo. Entonces, es estratégico, ¿por qué? Porque llegamos a este tipo de personas que nunca han escuchado de las buenas nuevas, personas que a veces ni siquiera saben leer, ¿no? Hay muchas barreras también para ello, hay lugares donde no hay educación, pero pese a eso, hermanos, a mí me ha tocado vivir experiencias allá en Kurdistán, que hay personas que ni siquiera, digamos, saben leer, pero el solo hecho de ir y orar con ellos, la presencia del Señor está ahí. Entonces es estratégico por lo mismo, porque llevamos el evangelio, estamos ahí porque hay gente que está perdida, está como en una ceguera espiritual, y podemos plantar iglesias, ¿no? Entonces podemos ver claro ejemplo en Romanos 15, 17, 21, cuando Pablo también estaba trabajando en este tipo de actividades. Ahora, ¿por qué es justo? Pone atención en la necesidad de ver que los pueblos como grupos culturales, lingüísticos, religiosos y raciales, que forman parte de su propia cultura y no simplemente como individuos aislados. Cuando algunos de estos individuos se convierten a Jesucristo, ellos
se verán como puentes naturales estratégicos para alcanzar al resto del grupo. Entonces, justo, ¿no? Es justo cuando nosotros vamos y damos las buenas nuevas a este grupo no alcanzado, a veces basta con que uno se convierta, hermanos, y ese uno va a ganar al resto del grupo. Entonces, por eso es importante como iglesia enfocarnos en los no alcanzados también. Por 3 razones: porque es bíblico, es estratégico, porque la iglesia puede expandirse más, el reino de Dios es expandido más a los no alcanzados, y porque es justo. Compartiendo tu bendición con los no alcanzados. Tal vez muchos lo sabemos, ¿no? Este versículo que está en Mateo 28, 19, 20, que contiene lo que se conoce como la gran comisión. Pues ayer nos preguntaban, ¿qué es la gran comisión? Muchos, ¿qué es la gran comisión? Y a veces no lo sabemos de memoria, hermano. Y a veces lo repetimos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos recibido enseñanzas sobre estos pasajes? ¿Cuántas veces hemos ido a seminarios, tal vez? ¿Cuántas veces hemos ido a talleres y nos han enseñado? Pero a veces queda ahí emociones nada más y dejamos pasar esto y nos olvidamos de estos grupos no alcanzados. Y aquí, por ejemplo, en Mateo vemos, ¿no?, que no es una opción, no es que Jesús nos dio este mandato y nos dijo, bueno, si quieres, ve y evangeliza, o si quieres, ve y predica. No nos dijo si quieres, es un mandato, es una orden que nos está dando como a iglesia, ¿no? La iglesia, y que nosotros tenemos que obedecer, hermanos. Entonces, es interesante que en el original griego es el único mandamiento específico que nos da lo que está en Mateo 28, 19, 20, que es el de hacer discípulos, ¿no? Que es la gran comisión. Es una orden, no es una opción que si quiero lo hago, es una orden, un mandato que Jesús nos ha dejado, el hacer discípulos, y podemos hacerlo aún estando, no sé, tal vez trabajando o haciendo nuestras actividades diarias. Podemos hacerlo, hermanos, podemos hacerlo, pero muchas veces lo dejamos, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, o que lo haga el misionero o la misionera. Yo estoy bien aquí sentado y escuchando. Muchas veces actuamos así, y qué mal, qué mala actitud. Pero creo que este tiempo es tiempo de capacitar, tiempo de decir, bueno, Señor, quiero ser obediente a tu palabra, ¿no? Entonces, eso. ¿Y cómo hacer discípulos? Decimos, a ver, a mí me da miedo hablar, ¿cómo voy a hacer discípulos? ¿Cómo? Pero muchas veces, saben, hermanos, de parte de mi experiencia personal, yo les comento. A veces decimos, la primera vez yo recuerdo que salí a evangelizar, tenía miedo, no podía hablar. A veces recuerdo que la primera vez que me tocó leer la lectura bíblica en mi iglesia, yo temblaba por el miedo, porque yo he sido de esas personas, aún en el colegio me caracterizaba más dando mis exámenes. Yo prefería dar exámenes escritos, pero no orales, ¿no? Me ponía nerviosa y que no podía hablar. Pero, saben, hermanos, cuando Dios nos da este mandato, también nos respalda también, ¿no? Nos respalda. Y se va todo miedo, se va toda vergüenza y todo lo que nos pueda interferir a que podamos llevar las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos? Primero, con obediencia. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Ahí mismo nos dice, mira, aquí mismo está la respuesta. Entonces dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, estos son los medios por los cuales cumplimos el gran mandato, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Entonces, así vamos a ser discípulos. Entonces, un punto clave es la obediencia, hermanos.
la obediencia. Compartiendo tu bendición con los no alcanzados. En Hechos 1:8 también viene yo le digo, viene la yapita. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, aquí Jesús les dice a sus discípulos, a los apóstoles, le dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, id y hacer, pero él asciende, ¿no? Jesús se va y les dice, bueno, les da ese mandato, pero antes de irse también, como él se va, a veces tenemos, ¿no? nuestro líder, y con nuestro líder a veces vamos, y yo voy a evangelizar, porque está nuestro líder, nos sentimos como que respaldados por nuestro líder, está él me va a ayudar si me equivoco, ¿no? Entonces yo a veces me hago de cuenta que en aquel entonces los apóstoles también se sentían bien porque estaban con el maestro de maestros, él les guiaba. Pero cuando él ascendió, como que ellos se quedaron, ahora no está el maestro, estamos solos. ¿Cómo vamos a cumplir lo que él nos ha encomendado hacer? ¿No? A veces tenemos ese temor de cómo lo vamos a hacer. Pero Dios es tan perfecto que nos deja Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, no estamos solos, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos ayuda, es nuestro consolador, es nuestro maestro, y realmente, hermanos, yo he podido experimentar que Él nos guía, de verdad, nos respalda. A veces yo a veces me he sorprendido, ha habido veces que cuando he ido a atender a pacientes que ya estaban a punto de fallecer, ¿no? Como médicos nosotros vemos los parámetros y digo, no, esta paciente va a fallecer. Un caso típico que les voy a contar así rapidito. Llegué a una casa, una paciente de 85 años, con una enfermedad crónica, con una saturación de 70, con una nasarca que estaba, o sea, tenía retención de líquido en todo el cuerpo, una insuficiencia renal crónica. Clínicamente yo digo, esta paciente no va a dar, tienen que llevarla a un hospital. Y ya, yo dije, di mi diagnóstico y todo, pero había algo que me decía, tienes que orar por él, tienes que hablarle de Jesús. Yo decía, ¿cómo voy a hablar si ellos no me entienden? A duras penas estoy hablando el kurdo, digo, no me van a entender. Hermanos, era como que, y era el Espíritu Santo. Y simplemente obedecí, como ella estaba en su cama, estaba en el piso, me incliné y empecé a orar por ella. Empecé a orar, y cuando, hermanos, empecé a orar en lenguas y la paciente entendía lo que yo estaba hablando. Entonces ella simplemente levantó sus manos y decía Judá, Judá, porque ellos no conocen, no saben de Dios, no saben de Jesús. Decía, para ellos Dios es Judá. Decía Judá, Judá. Y pude entender que él recibió al Señor, hermano. Entonces ahí podemos ver que cuando nosotros hacemos, ¿no? Obedecemos a este mandato que Dios nos está dando, también el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Simplemente nosotros somos canales, ¿no? Entonces tenemos que ser obedientes. Y ahí clarito dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, en la hora de cuando vayamos a evangelizar o cuando compartamos algo, no están solos. Muchas veces el enemigo te va a querer atacar con nerviosismo, con inseguridades, pero tiene que dejar de eso, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, y dice ahí, seréis testigos en Jerusalén. Tu Jerusalén puede ser tu barrio, tu misma casa, ¿no? Tu ciudad, el pueblo en el cual te encuentres. Judea, tu país, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, debemos cumplir la gran comisión y obedecer. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como les decía, hermanos, muchas veces, en el caso mío, por ejemplo, yo sabía de mi llamado, pero yo lo posponía y decía, no, algún día, lo veía tan lejano, algún día. Primero voy a
voy a hacer lo que yo quiero, mi especialidad o mis cuestiones personales y después, a ver, algún día lo voy a cumplir, ¿no? Muchas veces actuamos así y vemos que ahí mismo dice la palabra, la mies, la verdad es mucho. Podemos haber muchos como yo, ¿no? Más los obreros pocos. Hay lugares, hermanos, en que realmente se necesita de misioneros, se necesita de gente dispuesta a dejar todo y a obedecer. Hay lugares que realmente están muriendo sin conocer a Cristo. Y a veces a mí me conmueve eso porque digo, al día, ¿cuántos mueren sin conocer a Cristo? Y si tenemos el llamado, Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Entonces, si tú tienes el llamado de misiones, como dicen los cubanos, ponte para la cosa. Hay que ponernos para obedecer, hermanos. Vamos a ver que aquí en Hechos 13:47 dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Una vez más en Hechos nos recalca, ¿no? Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que llevéis mi salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, la iglesia, si bien es cierto, es un lugar, yo a veces lo comparo como un hospital, ¿no? A veces a la iglesia llevan al hospital, perdón, llega todo tipo de pacientes, donde el médico le hacemos las consultas, le dejamos su diagnóstico y le damos su tratamiento. Y ya, pero eso es hablando en un hospital. Entonces ahora en una iglesia también van todo tipo de personas, en el cual Dios, ¿no?, sana sus heridas, se les da un buen tratamiento, están sanados, pero muchas veces nos quedamos ahí. Bueno, recibí todas las bendiciones, soy salva, congrego, formo parte de un ministerio, tenemos dones y talentos, pero a veces ni los estamos utilizando. Entonces, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta de todo aquello, ¿no? Si tú sabes que tu llamado es evangelismo, bien, perfecto, trabaja en eso. No, si tú sabes que tu llamado es misiones, y a veces como jóvenes, como les digo, es difícil tomar esa decisión, porque como jóvenes a veces tenemos muchas aspiraciones, muchos sueños y anhelos, ¿no? Y dejamos de lado lo que Dios tiene para nosotros. Pero es hora de obedecer y cumplir lo que Dios nos ha mandado, que es la gran comisión, ¿no? Obedecer porque, como les digo, todo lo que estamos viviendo, hermanos, y lo que se viene todavía son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, ¿no? Está cerca. Entonces, como iglesia tenemos que despertar y tenemos que actuar, no simplemente quedarnos, bueno, he recibido clases de misiones, he recibido talleres, he recibido, no sé, motivaciones, pero ahí me quedo. No, hermanos, tenemos que activarnos y de una vez empezar no sé, a evangelizar, no sé, ahí donde te encuentres, en tu casa, en tu barrio, donde tú te encuentres, y Dios te va a ir preparando. Si tú tienes el llamado y dices, pero no necesito dinero, pero no he estudiado, Dios, hermano, se va a encargar. Si Él te ha llamado, Él se va a encargar de ir preparándote en todas las áreas. Aquí podemos ver, por ejemplo, de acuerdo al censo 2012 en Bolivia, entre los 37 pueblos oficialmente reconocidos por el Estado boliviano, los más numerosos son los quechuas, aymaras, chictanos, guaraníes, mojeños y afrobolivianos. Entonces podemos ver que en nuestro país también hay muchas etnias, hay muchos pueblos no alcanzados todavía. Y sé que hay personas que son llamados a misiones en nuestro mismo país. No fue en el caso mío. A veces yo decía, pero ¿por qué no me llamó a uno, no sé, a un lugar como les digo, yo casi no conozco Bolivia entera. Y para mí el trabajar en
en las comunidades que me tocó trabajar, para mí fue de preparación, porque yo no había salido a comunidades y pude conocer comunidades muy distantes en el cual donde yo estaba trabajando aquí en Bolivia. Entonces sé la necesidad que hay en esos lugares donde tampoco habían iglesias, ¿no? No habían iglesias. Y yo digo, pero si en Santa Cruz hay una cantidad de iglesias y otros levantándose, ¿por qué no abren una iglesia en estos lugares, no? Pero, como les digo, a veces tenemos el llamado y no obedecemos. Podemos ver sin ir lejos, por eso nos dice que hagamos discípulos, nos dice que en Hechos 1:8, ¿no? Que recibiremos poder, ¿no? Cuando hayamos recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice en Jerusalén. Nuestra Jerusalén para nosotros puede ser este tipo de etnias que tenemos aquí mismo en Bolivia, ¿no? Y aquí hay otro grupo, 3 bloques religiosos de la ventana 1040, ¿no? Donde más del 50% son hindú, musulmán, budista. Los países de la ventana 1040, ahí ven unos largos nombres de países, de personas no alcanzadas, de pueblos no alcanzados, de tribus no alcanzados. ¿No? Ahí vemos varios, algunos de nuestros misioneros están en esta lista de nombres de países, ¿no? En el mío, por ejemplo, yo estoy en Irán, hay otros que están en Siria, y bueno, ahí pueden ver una infinidad de nombres, pero ya esto es a nivel ya internacional, ¿no? Si tú tienes el llamado aquí en Bolivia, hermano, hay tarea para hacer aquí en Bolivia. Y si tu llamado ya es para otro país, también hay mucho más todavía. Entonces, más de 4.500 etnias no alcanzados siguen esperando de un misionero. Siguen esperando de ti. Si tienes ese llamado, sigue esperando de ti. Es tiempo de que recapacitemos y que obedezcamos a nuestro llamado. Para que todas las naciones alaben a Dios, primero el evangelio tiene que llegar a todas las naciones, ¿no? Entonces, si no predicamos, si no evangelizamos, si no obedecemos a nuestro llamado, hermanos, va a haber naciones que no van a alabar al Señor, ¿no? Entonces, para que todas las naciones alaben a Dios, primero el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Y para terminar, hermanos, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y si tú tienes ese llamado, ¿no? de servirle con las misiones, prepárate. Si todavía no tienes el lugar específico donde Dios quiere enviarte, prepárate, actualízate, busca información del país, o prepárate en cuanto a los idiomas. Es muy, muy importante el inglés. El inglés, hermanos, es muy importante porque te va a tocar aprender también el idioma, el lugar donde Dios te envíe, y a prepararse, ¿no? Y como iglesia también a despertarnos. Es cierto que hemos estado en este tiempo de pandemia, un tiempo en el cual tal vez no hemos congregado, hemos estado por vía Zoom y hemos estado así, pero pese a eso, hermanos, aún por estos medios se puede evangelizar, ¿no? Se puede llegar a tribus, se puede llegar a familias, a etnias no alcanzados, ¿no? Entonces, que no sea un obstáculo decir, ay, continuamos en la pandemia del COVID, no, esto no, todavía esa tarea no me toca hacer, no hay que engañarnos tampoco, ¿no? Entonces, más bien, aprovechar este tiempo donde la gente está deseosa de conocer del Señor, ¿no? Y Dios se ha estado manifestando también en este tiempo, donde ha habido gente que se ha entregado al Señor, que ha reconocido al Señor, ¿no? Entonces, aprovechar este tiempo, exhortarle a la iglesia también que se hable, ¿no? De misiones, que cuán importante es obedecer en este tipo de llamado, cuán importante es enseñar al pueblo de Dios acerca de misiones,
importancia. Entonces, animar a los hermanos a que sigamos adelante. Y por último, orar, ¿no? Por los misioneros de todo el mundo. Muchas veces enviamos a misioneros y nos olvidamos, pero cuán importante es la oración, hermano. Y tú tal vez dices, bueno, yo no tengo el llamado, ¿no? No tengo el llamado, pero ¿cómo tú puedes apoyar a un misionero? Tal vez dices, pero no tengo económicamente, no puedo ayudar. Pero, ¿sabe, hermano? La oración es con lo que puedes ayudar. Puedes apoyar muchísimo con la oración. Entonces, ore por los misioneros de todo el mundo.